Un hombre con alias de leyenda del reggae. Un cantón convertido en cementerio. Durán registra 79 asesinatos vinculados a una sola estructura. Extorsiones por $50,000. Rituales satánicos frente a un muñeco gigante. Y un cabecilla que operaba como si la ley no existiera. Hasta que un secuestro lo delató. El operativo se despliega en silencio. Vehículos sin identificación rodean una vivienda en el cantón costero, a 60 kilómetros de Durán. Dentro, un hombre habla por teléfono. Negocia, presiona, exige el pago o amenaza con consecuencias irreversibles. La voz es firme, calculadora. Él no sabe que cada palabra está siendo rastreada, ya que cada movimiento ha sido seguido durante 3 días, que la trampa se cierra sobre él. Cuando los agentes del bloque de seguridad irrumpen en la vivienda, lo encuentran armado pero no violento. 2 pistolas en su cintura, 3 cargadores adicionales, 80 municiones y 5 teléfonos celulares que no dejan de sonar. Las autoridades lo identifican de inmediato. Gutenberg Andrés Rodríguez Zambrano, 42 años, conocido en las calles de Durán con un nombre que no tiene nada que ver con su vida criminal y todo que ver con su leyenda. Bob Marley. No el músico jamaiquino, rey del reggae, ícono de paz, sino el cabecilla de una de las facciones más violentas de los Chown Killers, el hombre que transformó el secuestro y la extorsión en industria, el operador que sembró el terror en el cantón más peligroso de Ecuador. John Reinberg, ministro del Interior, lo califica públicamente como objetivo de alto valor. Pieza clave de una estructura criminal responsable de la degradación absoluta de Durán. Un cantón que en 2023 registró una tasa de 145 homicidios por cada 100,000 habitantes, superando a Puerto Príncipe, Haití, ciudad dominada por pandillas armadas en medio de una guerra civil. Más letal que Tijuana, más violento que las ciudades que tradicionalmente encabezan las listas del crimen organizado global. La captura de Bob Marley no es producto del azar. Es el final de una investigación que comenzó 3 días antes, el 1 de diciembre, cuando un hombre de 49 años fue interceptado en el sector El Arbolito de Durán mientras conducía su motocicleta. 3 sicarios en 2 motos lo rodearon, lo golpearon, le colocaron una capucha y lo subieron a un vehículo. Lo trasladaron a una casa clandestina en la periferia del cantón. Horas después, su familia recibió la primera llamada. $50,000, o no volverían a verlo con vida. La familia denunció a las autoridades. La Policía Nacional activó protocolos de emergencia. Los investigadores comenzaron a rastrear las comunicaciones del número utilizado para las extorsiones. Siguieron las cámaras de videovigilancia que captaron el secuestro. Cruzaron información con bases de datos de criminalidad organizada y confirmaron lo que sospechaban. Detrás del operativo estaba una célula activa de los Chown Killers, comandada desde El Arbolito, territorio del norte de Durán bajo control de Bob Marley. Durante 72 horas, los agentes monitorearon cada llamada, cada mensaje, cada movimiento del negociador. Descubrieron que Bob Marley había salido de Durán y se había refugiado en Playas, un cantón costero donde creía estar seguro. Seguía negociando personalmente el rescate, ajustando cifras, presionando a la familia, exigiendo pruebas de que el dinero estaba disponible. No delegaba. Quería controlar cada detalle. Esa obsesión por el control lo traicionó. Cuando los agentes lo capturaron en la madrugada del 4 de diciembre, Bob Marley estaba cerrando el acuerdo final. La familia había reunido $35,000. Él había aceptado liberar a la víctima al día siguiente, pero no hubo siguiente día. No hubo entrega. Solo esposas y un traslado inmediato hacia Guayaquil. En su poder, además de las armas y los teléfonos, los agentes encontraron registros de transferencias bancarias,
listas de víctimas potenciales y códigos de comunicación con otros miembros de la célula. El análisis forense revelaría algo mucho más oscuro. Bob Marley y su facción estaban vinculados a 79 asesinatos cometidos entre 2023 y 2024 en las provincias de Guayas y Santa Elena. Entre las víctimas había fiscales, policías, funcionarios municipales, comerciantes que se negaron a pagar extorsiones, rivales de los Latin Kings, testigos de investigaciones judiciales. Los métodos de su organización iban más allá del sicariato convencional. Cuerpos incinerados en plena vía pública, mientras la ciudad observaba impotente. Masacres disfrazadas de operativos militares, con sicarios vestidos con uniformes camuflados y botas, simulando redadas oficiales antes de ejecutar a sus víctimas. Cadáveres colgados de puentes en la avenida Nicolás Lapenti como mensajes territoriales. De ejecuciones a quemarropa en mercados, frente a decenas de testigos, sin que nadie se atreviera a intervenir. Pero en la historia de Bob Marley hay una contradicción que resulta imposible ignorar. Este hombre, que ahora es presentado como un objetivo de alto valor, tiene 4 procesos judiciales previos en el sistema ecuatoriano. Robo agravado en 2013. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 2016. Tenencia y porte de armas en 2016. Asesinato en 2020. 4 condenas. 4 detenciones. Y sin embargo, seguía operando libremente en las mismas calles donde cometió esos delitos. No está solo en esa situación. De los 8 hombres capturados junto a Bob Marley en operativos posteriores, 3 tenían antecedentes por asesinato y estaban en libertad a pesar de sus condenas previas. Uno de ellos trabajaba como bombero activo en Durán, respondiendo a emergencias durante el día y participando en operativos criminales durante la noche. Otro había sido liberado apenas meses después de una condena por homicidio, amparado en tecnicismos legales que el sistema judicial no supo o no quiso cerrar. ¿Cómo es posible que criminales con historiales probados regresen al mismo territorio donde sembraron el terror? ¿Cómo un hombre puede acumular 4 condenas y seguir operando como si el sistema judicial no existiera? ¿Y cómo alguien así logra convertirse en leyenda, en símbolo, en mito criminal tan poderoso que sus seguidores construyeron un muñeco gigante de 2 metros para venerarlo antes de cometer masacres? La respuesta no está solo en la figura de Bob Marley. Está en el colapso del sistema judicial ecuatoriano, en la saturación de las cárceles, en los jueces que dictan sentencias que nunca se cumplen. Está en Durán, un cantón de 327,000 habitantes que se convirtió en laboratorio del crimen organizado. Está en los Chown Killers, una organización nacida de pandillas juveniles que evolucionó en estructura criminal sofisticada. Y está en una guerra territorial entre bandas que transformó un antiguo cantón ferroviario en el epicentro de la violencia ecuatoriana. La caída de Bob Marley no es solo la captura de un criminal, es la fotografía de un país que perdió el control de sus calles. Para entender la caída de Bob Marley, hay que entender primero cómo surgieron los Chown Killers. Y para eso, hay que retroceder hasta los años 90, y cuando una pandilla de origen puertorriqueño comenzó a expandirse por las prisiones y barrios marginales de América Latina. Los Nietas. Los Nietas nacieron en 1979 en las cárceles de Puerto Rico como respuesta a la violencia interna entre reclusos. Se expandieron rápidamente hacia Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Hartford y luego hacia Centroamérica y Sudamérica. Su estructura se basaba en células territoriales, códigos de honor interno y una simbología que mezclaba el orgullo puertorriqueño con la lealtad absoluta al grupo. En Ecuador, llegaron durante la década de 1990 y encontraron terreno fértil en Guayaquil, especialmente en Durán. Durán no es un cantón cualquiera. Es una ciudad industrial y portuaria que creció sin planificación urbana, rodeada de invasiones de tierra,
pobreza estructural y ausencia estatal. Sin ubicada al este de Guayaquil, separada del puerto principal solo por el río Guayas, Durán se convirtió en punto de tránsito obligatorio para el narcotráfico que sale hacia el Pacífico. Los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y Perú necesitan casas seguras donde almacenarse antes de ser embarcados en contenedores hacia Europa y Norteamérica. Durán ofrece esa infraestructura, y las pandillas locales aprendieron a rentabilizar esa posición estratégica. Los nietas de Durán operaban bajo el mando de 3 figuras clave: Leandro Norero, alias El Patrón, y 2 hermanos, Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, e Israel Camacho, alias Trompudo Israel. Los hermanos Camacho dirigían una facción territorial conocida como los Killers, centrada en los barrios más pobres del norte de Durán: El Arbolito, Abel Gilbert, cooperativas de vivienda surgidas de invasiones. Allí reclutaban jóvenes, controlaban el microtráfico de drogas, cobraban extorsiones a comerciantes y ofrecían servicios de sicariato a organizaciones más grandes. Pero los nietas, aunque violentos, eran limitados. No tenían conexiones internacionales, no controlaban rutas de narcotráfico, no dominaban el sistema penitenciario. Eran una pandilla de barrio. Hasta que, a principios de la década de 2010, se encontraron con una fuerza criminal en pleno ascenso: los choneros. Los choneros habían nacido en los años 90 en el cantón Chone, provincia de Manabí, bajo el liderazgo de Jorge Bismarck Vélez España, alias Teniente España. Al principio eran una banda local dedicada al microtráfico en las playas de Manta, pero la geografía les favoreció. Manabí tiene acceso directo al Océano Pacífico, es punto de entrada de cargamentos desde Colombia y es zona de cultivo de cannabis. Cuando Teniente España fue asesinado en 2007, el mando pasó a Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, un operador más ambicioso, más violento, más estratégico. Rasquiña transformó a los choneros. En lugar de limitarse al narcotráfico local, estableció alianzas con narcotraficantes internacionales, especialmente con Washington Prado Álava, alias Gerald, considerado el mayor narcotraficante de Ecuador en ese momento. Los choneros se convirtieron en el brazo armado de Gerald, encargados de proteger los cargamentos desde la frontera con Colombia hasta los puertos de Guayaquil. Y para consolidar ese poder, Rasquiña necesitaba presencia territorial en Durán. Necesitaba músculo, necesitaba sicarios, necesitaba a los nietas. El acuerdo fue natural. Si Ben 10 y Trompudo necesitaban recursos, armas, conexiones. Rasquiña les ofrecía todo eso a cambio de lealtad. Los Killers se rebautizaron como Chone Killers y se convirtieron en brazo armado de los choneros en Durán. Ben 10 llegó incluso a dirigir una escuela de sicarios al servicio de la organización, entrenando a jóvenes en técnicas de ejecución, emboscadas y uso de armamento militar. Durante casi una década, la alianza funcionó. Los Chone Killers controlaban Durán. Los choneros dominaban las prisiones de Ecuador y las rutas de narcotráfico. Rasquiña, desde prisión, fue detenido en 2012, pero siguió operando con corrupción y privilegios penitenciarios. Coordinaba operaciones a nivel nacional, reclutaba más integrantes y expandía la organización hacia Esmeraldas, Azuay, El Oro y Santo Domingo, aliándose con otras pandillas locales como los Lobos, los Tiguerones y los Pipos. Todos respondían a Rasquiña, todos le debían lealtad. Pero el 28 de diciembre de 2020, en un centro comercial de Manta, sicarios asesinaron a Jorge Luis Zambrano. Rasquiña cayó abatido a balazos. Su muerte detonó el colapso de la federación criminal más poderosa de Ecuador. El liderazgo de los choneros pasó a 2 figuras: José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán, alias JR. Pero las facciones no aceptaron el nuevo mando. Los Lobos, los Tiguerones, los Chone Killers y los Pipos
Rompieron con los choneros y formaron una coalición llamada Nueva Generación, en referencia directa a su nueva alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México, rival del Cártel de Sinaloa, con quien los choneros mantenían vínculos. Lo que siguió fue una guerra sin cuartel. El 23 de febrero de 2021, en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y La Tacunga, se desató una masacre simultánea. Miembros de los Lobos, Tiguerones y Chone Killers atacaron a reclusos de los choneros con armas blancas, explosivos caseros y armas de fuego introducidas con complicidad de guardias. La masacre dejó 79 muertos, cuerpos decapitados, mutilados, apilados en los patios de las prisiones. Fue el inicio de una espiral de violencia que elevó la tasa de homicidios de Ecuador de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 47 en 2023. Las prisiones se convirtieron en campos de batalla. Los motines se sucedían cada pocas semanas. Los sicarios operaban desde las celdas, coordinando asesinatos en las calles mediante teléfonos celulares introducidos con corrupción. Los cabecillas vivían como reyes dentro de las cárceles, con televisores, aire acondicionado, acceso a prostitutas y drogas. El Estado había perdido el control. Para 2022, las negociaciones de paz entre facciones llevaron a que algunos grupos retomaran su alianza con Fito. Los Tiguerones regresaron al redil, parte de los Chone Killers también. Pero en Durán, la situación era diferente, porque allí la guerra no era solo contra los choneros, era contra los Latin Kings, otra pandilla de origen estadounidense con presencia territorial en el mismo cantón. Y esa disputa local, más personal, más territorial, más visceral, iba a convertir a Durán en el lugar más peligroso de América Latina. Y en medio de esa guerra, Bob Marley construyó su imperio. Los Chone Killers no operan como una estructura piramidal tradicional, ya funcionan como red de facciones autónomas, organizadas por territorios y clanes familiares. Cada facción controla barrios específicos de Durán. El Arbolito, Sector Maldonado, Abel Gilbert 3. Cada una responde a un cabecilla local, pero mantiene vínculos fluidos entre sí. Bob Marley controlaba la facción de El Arbolito, al norte de Durán. Su territorio colindaba con zonas dominadas por los Latin Kings, generando tensión territorial permanente. Los Chone Killers no son traficantes internacionales de cocaína. Son proveedores de servicios para organizaciones más grandes. Ofrecen seguridad, almacenamiento, transporte local y sicariato. En Durán, los narcotraficantes necesitan casas seguras donde guardar droga antes de embarcarla en contenedores que salen del puerto de Guayaquil hacia Europa y Norteamérica. Los Chone Killers garantizan esa seguridad y cobran por ello. Pero su economía criminal no depende solo del narcotráfico. La extorsión es su principal fuente de ingresos. En algunos sectores de Durán, una facción puede recaudar hasta $10,000 por cuadra a la semana. Comerciantes, transportistas, dueños de negocios pagan. Los que se niegan son ejecutados, a veces frente a sus familias. A veces sus cuerpos son incinerados como advertencia. El secuestro extorsivo es otra especialidad. Bob Marley dominaba esta operación. Su célula identificaba objetivos, los interceptaba, los retenía en casas clandestinas y negociaba rescates entre $20,000 y $50,000. El método era directo: captura rápida, comunicación con la familia, transferencias o entrega de efectivo, liberación si se paga, ejecución si no. El sicariato completa el portafolio. Los Chone Killers no solo matan por encargo de narcotraficantes, también eliminan rivales de los Latin Kings, testigos de fiscales, policías, funcionarios municipales. Las tarifas varían. Un sicario puede ganar entre $3,000 y $10,000 por ejecución. Los conductores de moto, hasta $1,000. Los vigías, $100. Pero hay algo más oscuro en la mecánica de los Chone Killers. En octubre de 2024,
durante un operativo en Durán, las autoridades encontraron un muñeco de 2 metros que representaba a Bob Marley. Rastas largas, gorro, cigarro en la boca. Estaba instalado en una vivienda y era utilizado como punto de encuentro para rituales que la policía describe como misas satánicas. Según el coronel Roberto Santamaría, los miembros de los Chown Killers acudían al lugar para curarse antes de cometer masacres. Bob Marley, el hombre real, era conocido en el barrio como brujo que oficiaba estos ritos. La mezcla de violencia extrema, creencias ocultistas y territorialidad familiar convierte a los Chown Killers en organización impredecible. No siguen lógica empresarial de grandes cárteles, operan con venganza, honor de clan y despliegue público de brutalidad. Cada asesinato de un miembro genera respuesta de venganza más violenta. Cada afrenta territorial desata masacre. En medio de todo eso, Bob Marley construyó su poder. Junio de 2023. Una reunión social en un sector neutral de Durán. En teoría, un espacio donde las tensiones territoriales quedaban suspendidas temporalmente. Familiares de los Chown Killers y de los Latin Kings coincidieron en el mismo lugar, algo que hasta ese momento había sido posible bajo un acuerdo de no agresión establecido meses atrás. Las dos bandas habían acordado mantener la violencia en niveles controlados, respetar ciertas zonas como neutral y evitar confrontaciones directas que pudieran generar intervenciones masivas del gobierno. El acuerdo se sostenía por conveniencia mutua, no por paz real. Los Chown Killers necesitaban operar sin presión policial constante. Los Latin Kings querían consolidar su presencia sin guerras que atrajera militares. Pero esa noche, una discusión terminó en pelea, y la pelea terminó con la muerte de un allegado a Ben 10, uno de los líderes de los Chown Killers. El muerto no era un sicario de primera línea, era familia. Y eso cambió todo. En estructuras como los Chown Killers, donde la organización se estructura en clanes familiares y círculos ampliados de parientes, cada muerte de un miembro genera una obligación de venganza que no puede ser ignorada. No se trata solo de eliminar a un rival. Se trata de honor, de demostrar que la afrenta no queda impune. La respuesta fue inmediata y brutal. Durán pasó de registrar 1 o 2 asesinatos por semana a 15 o 17 homicidios semanales. Los Chown Killers ejecutaban sicariatos en el Recreo, territorio tradicional de los Latin Kings. Los Latin Kings respondían con masacres en Los Helechos y Abel Gilbert, zonas bajo dominio de los Chown Killers. Cada ataque generaba una respuesta más violenta. Cada muerte exigía venganza duplicada. La espiral se retroalimentaba sin control. Los métodos de ejecución evolucionaron hacia la brutalidad pública. Ya no bastaba con matar. Había que enviar mensajes, demostrar poder, infundir terror. El 19 de septiembre de 2023, un joven de 18 años fue asesinado mientras pedaleaba su bicicleta en el barrio Los Helechos. Los sicarios lo persiguieron en moto, lo derribaron y le dispararon 5 veces. El cuerpo quedó tendido en la calle durante horas, porque ningún vecino se atrevió a acercarse. 3 cuadras más allá, la unidad antiexplosivos de la policía encontró un taco de dinamita sin detonar, presuntamente colocado para atacar a las autoridades que acudieran al lugar. Al día siguiente, 20 de septiembre, un sicario ejecutó a Fernando Navarrete, de 24 años, en pleno mercado municipal de El Recreo, quinta etapa. Era media mañana. El mercado estaba lleno de comerciantes y compradores. El sicario ingresó caminando, identificó a su objetivo. Sacó una pistola y le disparó 6 veces. Fernando cayó al suelo. El sicario se acercó y le disparó 2 veces más en la cabeza, rematándolo frente a decenas de testigos. Nadie intervino. Nadie gritó. El sicario caminó hacia la salida y se subió a una moto que lo esperaba en la esquina. Fernando vivía en la cooperativa 28 de agosto.
un sector surgido de invasiones de tierra, dominado por los Latin Kings. Su ejecución en territorio rival era un mensaje directo. Nadie está seguro, ni siquiera en su propio barrio. Los Chown Killers podían penetrar cualquier zona y ejecutar objetivos sin consecuencias. Los Latin Kings respondieron esa misma noche. En el sector de la Primavera 2, donde la línea territorial entre ambas bandas es difusa, 4 sicarios en 2 motos interceptaron a un joven de 22 años que caminaba hacia su casa. Le dispararon 12 veces. Luego roció el cuerpo con gasolina y lo incineraron en plena calle. Los vecinos llamaron a los bomberos 2 horas después, cuando las llamas se habían extinguido. Para entonces, el cadáver era irreconocible. En menos de 24 horas, entre el 19 y el 20 de septiembre, Durán registró 12 homicidios, todos vinculados a la guerra entre Chown Killers y Latin Kings. Las autoridades locales declararon que la situación estaba fuera de control. El gobierno nacional desplegó refuerzos militares, pero la violencia no cesó. Durán cerró 2023 con 442 homicidios, una tasa de 145 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Para contexto, Ciudad Juárez, durante los años más violentos del Cártel de Juárez, 2009 a 2011, registró tasas de 130 homicidios por cada 100,000 habitantes. Tijuana, en su peor momento, alcanzó 134. Puerto Príncipe, en Haití, ciudad dominada por pandillas armadas en medio de una guerra civil, registró en 2023 una tasa de 110 homicidios por cada 100,000 habitantes. Durán los superó a todos. Pero la violencia de 2023 no fue nada comparado con lo que vendría en 2024. La brutalidad de los métodos escaló hacia territorios sin precedente en Ecuador. Los sicarios ya no solo mataban, ahora desmembraban cuerpos y dejaban las partes en diferentes sectores como advertencias territoriales. Incineraban a sus víctimas en plena vía pública, mientras la ciudad observaba impotente. Ejecutaban masacres disfrazadas de operativos militares para generar confusión y terror. En septiembre de 2024, en 3 escenarios distintos, 4 personas fueron baleadas y luego incineradas. Los cuerpos fueron encontrados carbonizados y algunos todavía atados con alambre. Los forenses determinaron que al menos 2 de las víctimas estaban vivas cuando fueron rociadas con gasolina. En octubre, 5 hombres fueron ejecutados en un ataque que simuló un operativo militar. Los sicarios llegaron en 2 vehículos vestidos con uniformes camuflados y botas, portando chalecos que simulaban ser oficiales. Interceptaron a un grupo de hombres en la cooperativa 288 hectáreas. Los hicieron arrodillarse, los golpearon y luego los ejecutaron a quemarropa. Una vecina que presenció la escena creyó que se trataba de una redada oficial hasta que escuchó los disparos. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales. Eran civiles atrapados en territorio disputado. Entre el 5 y el 12 de octubre, Durán registró 3 masacres que dejaron 17 muertos. Los Latin Kings culparon a los Chown Killers. Los Chown Killers culparon a los Latin Kings. La policía confirmó que ambas bandas estaban involucradas, pero no pudo determinar quién había iniciado cada ataque. La lógica de venganza había borrado cualquier distinción entre agresor y defensor. El gobierno de Daniel Noboa declaró estado de excepción en 6 provincias, incluida Guayas. Desplegó 5,000 militares en las calles de Guayaquil y Durán. Instaló un bloque de seguridad permanente en Durán, con presencia policial y militar 24 horas. Implementó toques de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Realizó allanamientos masivos en barrios dominados por ambas bandas. Pero la violencia continuaba, porque el gobierno estaba enfrentando algo que no podía desarticular con operativos tradicionales. No estaba luchando contra una organización piramidal con un líder que capturar.
Estaba enfrentando múltiples facciones autónomas que operaban con lógica de clanes familiares, donde cada cabecilla capturado era reemplazado por un familiar o allegado, donde cada golpe policial generaba nuevas venganzas. Bob Marley, desde su territorio de El Arbolito, operaba con impunidad absoluta. Su facción era responsable de decenas de asesinatos, pero él nunca aparecía en las redadas. Cambiaba constantemente de ubicación. Usaba teléfonos desechables que renovaba cada 3 a 7 días. Operaba a través de intermediarios que ejecutaban sus órdenes sin contacto directo. Las autoridades sabían quién era, sabían dónde operaba, pero no podían atraparlo, hasta que cometió un error. El 1 de diciembre de 2025, su célula secuestró a un hombre en pleno El Arbolito, y Bob Marley, confiado en su impunidad, o quizás obsesionado con el control, decidió negociar personalmente el rescate. Esa decisión selló su destino. La Policía Nacional recibió la denuncia del secuestro y activó protocolos de rastreo. Los investigadores siguieron las comunicaciones del teléfono utilizado para contactar a la familia de la víctima. Identificaron patrones de movimiento. Cruzaron información con cámaras de videovigilancia y determinaron que el negociador era Bob Marley, quien se había desplazado desde Durán hacia Playas, un cantón costero a 60 kilómetros de distancia. El 4 de diciembre, los agentes del bloque de seguridad localizaron su ubicación exacta. Bob Marley estaba en una vivienda en Playas, negociando los términos finales del rescate. Cuando los agentes ingresaron, lo encontraron armado y con varios teléfonos celulares activos. No hubo resistencia, no hubo tiroteo. Lo capturaron sin incidentes. En su poder hallaron 2 pistolas, 3 cargadores, 80 municiones y los dispositivos móviles que utilizaba para coordinar extorsiones y secuestros. El análisis forense de esos teléfonos reveló una red de comunicaciones que conectaba a Bob Marley con 79 asesinatos cometidos entre 2023 y 2024 en las provincias de Guayas y Santa Elena. Horas después de su detención, se realizó la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía presentó evidencia de su participación en secuestro extorsivo, tráfico ilícito de armas, asociación ilícita y terrorismo. El juez dictó prisión preventiva. Bob Marley fue trasladado de inmediato a la cárcel del Encuentro, un megapenal de máxima seguridad inaugurado en Santa Elena, bajo el modelo salvadoreño de Nayib Bukele. Al ingresar al penal, fue rapado y aislado en una celda del pabellón destinado a narcotraficantes y sicarios de alto perfil. El ministro Reinberg lo confirmó públicamente. Bob Marley no recibiría ningún privilegio. Estaría bajo vigilancia permanente, sin contacto con el exterior. Pero su captura no fue un golpe aislado. En los días siguientes, las autoridades arrestaron a otros 8 integrantes de su célula en allanamientos simultáneos. Entre los detenidos, había 3 hombres con antecedentes por asesinato que estaban en libertad. Uno de ellos era bombero activo del cantón Durán. La revelación causó indignación. La respuesta era simple. El sistema judicial ecuatoriano estaba colapsado. Los jueces dictaban sentencias, pero los reos salían en libertad por tecnicismos, por apelaciones, por saturación carcelaria. Bob Marley mismo era ejemplo de esto. Tenía 4 procesos judiciales previos: robo agravado en 2013, tráfico de drogas en 2016, porte de armas en 2016 y asesinato en 2020. Pero nunca cumplió condenas prolongadas. El 10 de diciembre, 6 días después de la captura de Bob Marley, la policía detuvo a su padrastro, Eugenio Eudelón Ordóñez Cabezas, alias Maturana. Era la tercera detención de Maturana, identificado como financista histórico de la facción. En operaciones anteriores, le habían incautado decenas de miles de dólares en efectivo, vinculados a extorsiones que generaban hasta $10,000 por cuadra a la semana.
El desmantelamiento de la célula de Bob Marley fue efectivo. Pero planteó una incógnita. ¿Qué pasaría con el vacío de poder en el arbolito? 6 de diciembre de 2025. Cárcel del Encuentro, Santa Elena. Bob Marley ingresa rapado, uniformado con ropa penitenciaria estándar, sin ninguno de los privilegios que otros cabecillas disfrutaban en prisiones anteriores. El ministro Reinberg lo anuncia. Estará aislado en el pabellón de narcotraficantes y sicarios de alto perfil, bajo vigilancia permanente, sin contacto con el exterior. Es el final de una trayectoria que comenzó con un robo en 2013 y escaló hasta convertirlo en uno de los operadores más violentos de Durán. Pero su captura no detuvo la violencia. La empeoró temporalmente. Porque en estructuras como los Chone Killers, la caída de un cabecilla no desactiva la organización. Desata una guerra interna por el control territorial. El arbolito, el territorio que Bob Marley controlaba, quedó vacante. Al menos 3 facciones comenzaron a disputárselo. Cristian Eduardo Pastor Valverde, alias Gato Celi, con historial por asesinato y delincuencia organizada. Luis Enrique Zambrano Castillo, alias Matatán, quien había obtenido medidas sustitutivas presentando certificado falso de VIH. Y Julio Alberto Martínez, alias Negro Tulio, operando desde prisión a pesar de haber sido sentenciado a 34 años por terrorismo. Negro Tulio es quizás el ejemplo más claro del colapso penitenciario ecuatoriano. Capturado en lujosa residencia en Panamá, tras vivir 2 años como fugitivo, fue extraditado a Ecuador y acusado de ser autor intelectual del asesinato de 2 fiscales. Ángel Palacios, ejecutado en junio de 2023, y César Suárez, asesinado en enero de 2024. Chi también se le vinculó con el atentado contra el alcalde de Durán, que dejó 3 muertos. Negro Tulio había acumulado fortuna estimada en $20 millones, según la policía, manejando las cuentas de su facción y financiando adquisición de armas y explosivos. Desde prisión, continuó dirigiendo operaciones en Durán mediante redes de corrupción que involucraban funcionarios municipales. En agosto de 2024, una investigación policial descubrió que controlaba contratos públicos mediante testaferros, rastreaba movimientos policiales con informantes infiltrados y ordenaba sicariatos desde su celda. El vacío de poder generado por la captura de Bob Marley intensificó enfrentamientos con los Latin Kings. Entre enero y marzo de 2025, Durán registró 173 crímenes, 72 más que en el mismo periodo de 2024, aumento del 71%. Ya los cuerpos seguían apareciendo incinerados. Los cadáveres desmembrados seguían siendo depositados como mensajes territoriales. Las masacres continuaban. El 16 de enero de 2025, en el sector Divino Niño, 4 personas fueron asesinadas en menos de 1 hora, incluido un adolescente de 17 años. El 22 de marzo, durante la Operación Tormenta 22, las Fuerzas Armadas destruyeron con retroexcavadoras varias viviendas en fincas Delia, presuntamente utilizadas por los Chone Killers. El coronel Roberto Santamaría admitió que las organizaciones criminales ahora operaban con liderazgos horizontales, haciéndolas más difíciles de desarticular. Ya no había cabeza visible que capturar. Había múltiples operadores con autonomía territorial que tomaban decisiones de forma descentralizada. Cada uno tenía sus propios sicarios, sus propias casas seguras, sus propios métodos de recaudación. Durán se había convertido en símbolo del colapso del Estado ecuatoriano frente al crimen organizado. Un territorio donde pandillas juveniles evolucionaron en estructuras criminales sofisticadas, donde el sistema judicial dicta sentencias que nunca se cumplen, donde cabecillas con historiales delictivos probados regresan a las calles una y otra vez porque las cárceles están saturadas, porque los jueces ceden ante tecnicismos legales, porque la corrupción permite que presos peligrosos operen con privilegios. Bob Marley, encerrado en la cárcel del Encuentro,
enfrenta múltiples procesos judiciales: secuestro extorsivo, tráfico de armas, terrorismo, asociación ilícita. Pero su historia no es excepcional, es representativa, porque detrás de él hay decenas de operadores igual de violentos, igual de impunes, que siguen operando en Durán, en Guayaquil, en Manta, en Esmeraldas. El muñeco gigante que lo representaba fue incinerado por las autoridades en octubre de 2024 durante la Operación Tormenta 2. El coronel Santamaría lo describió como símbolo de culto pagano, utilizado para rituales satánicos, donde los sicarios acudían a curarse antes de cometer masacres. Pero la destrucción del muñeco no eliminó la creencia. En los barrios de Durán, nuevos sicarios siguen acudiendo a lugares similares. Nuevos cabecillas adoptan apodos de leyenda. Nuevas facciones negocian rescates, cobran extorsiones, ejecutan rivales. Durán cerró 2024 con más de 460 asesinatos, consolidándose como el cantón más peligroso de Ecuador y de la región. En 2025, el ritmo de violencia continúa. Las proyecciones indican que Ecuador cerrará el año con tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, liderando las estadísticas de violencia en América Latina. Alias Bob Marley cayó el 4 de diciembre de 2025. Fue rapado, aislado y encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Pero Durán sigue siendo la capital del crimen en Ecuador. Los Chown Killers siguen operando con múltiples facciones autónomas. Los Latin Kings siguen disputando territorio. Las masacres siguen ocurriendo. Los cuerpos siguen apareciendo incinerados. Y mientras el sistema judicial permanezca colapsado, mientras las cárceles sigan siendo campos de operaciones criminales, mientras la pobreza y la falta de oportunidades sigan empujando jóvenes hacia las pandillas, la violencia no cesará. La historia de Bob Marley no es solo la historia de un cabecilla criminal que construyó su poder mediante extorsiones, secuestros y asesinatos. Es la historia de un cantón que se convirtió en laboratorio del crimen organizado. Es la historia de un sistema judicial que dictó sentencias, pero nunca las hizo cumplir. Es la historia de un Estado que perdió el control de sus calles y ahora intenta recuperarlo con militares y estados de excepción que no resuelven las causas estructurales de la violencia. Bob Marley cayó, pero la música sigue sonando en Durán.